Muy buenas tardes, me llamo Dixon Alberto Gusta Segura, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Este video se llama Reto de control de movimiento para dos ejes de Siemens para la materia de servomecanismos. En el reto se nos pide que mediante el software de Siemens Kinetic llamado TIA Portal se configure un servomecanismo de dos ejes y que se realice el siguiente control de movimiento. Entonces pasemos de una vez al programa y detallemos todo. El programa se basa en la capacidad de poder programar un PLC que nos haga todo el movimiento. Importante para saber que el control de movimiento se puede realizar con un pack, por lo cual nosotros elegiremos ese en, un PLC que cumpla esta condición. También se realizó un HMI para que el usuario final pueda utilizar el servomecanismo. Entonces, empecemos con la parte de objetos tecnológicos donde se va a definir el servomecanismo, donde definiremos su cinemática y los dos ejes. En su cinemática y en su configuración podemos ver parámetros básicos, que es básicamente que es un eje cartesiano de 2D, no necesitamos configurar más. El eje 1 y el eje 2, el eje 1 será nuestras X y el eje 2 será nuestra Z. Y para geometría se configura tal como se pidió, donde el L1 es el home del eje 1 y el L2 es el home del eje L2. Se configuran las longitudes requeridas. Para cada eje se configurará sus límites, que son los finales de carrera. Son activar final de carrera por software, donde están igual de delimitados, tanto en el eje 1 como en el eje 2. Tenemos que tener en cuenta que ambos ejes son ejes virtuales, o sea, no estamos tocando un servo mecanismo ahora actualmente. Y pues en esta zona, límite de posición es la que nos permitirá activar los finales de carrera. Entonces, ¿qué queremos hacer en este servomecanismo? Lo que queremos es cumplir dos condiciones. Lograr manejar el servomecanismo, o sea, de manera jogging como las crucetas del teclado, y que el servomecanismo realice pues nuestra trayectoria de control de movimiento. Entonces eso está en la parte de bloques de programación. Lo que vamos a programar es la capacidad de manejar nuestro eje y que sea automático. Entonces empecemos con el primero, el cómo nosotros vamos a manejar el eje. Entonces para eso aquí crearemos aquí, vamos a crear un nuevo bloque y crearemos un bloque de función. Entonces lo que queremos con el primer bloque es poder manejar ambos ejes. Para eso nos haremos uso en esta parte que se llama instrucciones y tecnología, tenemos ya bloques predeterminados de Motion Control. Entonces nos dará la vida mucho más fácil. Utilizaremos para el movimiento manual el bloque de MC Power, MC Reset, MC Home y MC Move Jog. Es decir, que vamos a activar el modo jog del servo. Entonces, su configuración es bastante sencilla porque en su mayoría solo requiere saber cuál eje se va a utilizar y tener una señal de entrada para cada uno. Por ejemplo, empezando con el power, que es el que nos permite, digamos, iniciar el servo, tiene su entrada de enable, que es la que nos permitirá manejar y nos pide los ejes. En este caso, como podemos observar, la misma entrada sirve para ambos ejes, porque pues teniendo en cuenta que el eje se puede mover en dos direcciones, no tiene sentido tener dos entradas si lo que queremos es que se pueda mover siempre. Entonces, asimismo, en reset, que si se va a resetear, se resetea en ambos ejes, porque pues no los regresa a ningún movimiento, sino que simplemente, ¿cómo se llama? Corrige cualquier error que pueda suceder, como por ejemplo habernos desbordado. Y el home, pues simplemente señalando su home y su posición, básicamente. Y el mode, utilizamos mode 3. Pero lo importante es el move yo, que es el que nos va a permitir mover nuestro eje. Entonces aquí nos pide qué eje queremos y mira, forward y backward significa adelante y hacia atrás. Entonces aquí lo que nos permitirá es declaramos las variables derecha, izquierda y arriba y abajo
arriba y abajo acá porque ese es el eje 2 que es el eje vertical, y el eje 1 derecha e izquierda, que es el eje de las horizontal. Entonces, eso, configurando estas funciones de movimiento, estos bloques de motion control, tenemos ya nuestro servo en nuestro main. Y simplemente arrastraremos el, el bloque de ejes, que sea el bloque de activación y que nos permita moverlo, a nuestro main. Y ahora la función de motion control, o sea, cómo declararemos la trayectoria. Para esto simplemente utilizaremos el bloque move absolute, que es el bloque que nos permitirá que desde donde está, desde el home, si le damos una posición, él se va a mover desde ahí esa cantidad de. Entonces, es decir, siempre va a moverse en relación al home. Es decir, si decimos 300 y después decimos, no sé, 200, no es que se va a mover primero 300 milímetros y siguiente 200 milímetros, sino que se va a mover a la posición 200. Para entender el bloque, simplemente nos pide el eje que queremos mover, un execute, que es la señal de que haga el movimiento, y podemos configurar tanto su posición, su velocidad, su aceleración y el jerk. En este caso, el jerk lo dejaremos tal cual, pero sí manejaremos su posición, velocidad y aceleración, tal como se nos pidió. Entonces, ¿cómo debemos para encadenar cada movimiento? El bloque nos pide una señal de activación y también nos da una señal que se llama down, un output, que es decir que cuando el movimiento se termina, nos da un bit de activa, de que ya terminó de moverse. Entonces, pivotaremos en esta opción para que, por ejemplo, el movimiento 1, que es moverse 300 en el eje X, el eje 1, y después cuando termine ese movimiento, utilizaremos el, el bit down para ejecutar el siguiente movimiento, que es bajar en el eje Y, en el eje Z. Entonces, una vez nosotros ya entendemos eso, se vuelve algo mecánico el cómo cada vez queremos un movimiento. Entonces, cada vez que queremos un movimiento, preguntamos si ya terminó el anterior para realizarlo. Así sucesivamente, donde podemos ver que llega y se describe cada movimiento. Este bloque se mueve cuando este ya haya terminado. Y finalmente, pues lo mandaremos a home en X y en Y en Z, perdón. Y pues lo moveremos a, ¿cómo se llama? Al main. En el main es donde utilizaremos todas nuestras funciones. Todo lo cargaremos al PLC. Pero es más fácil verlo si funcionando. Entonces activemos nuestro PLC. Con esta opción ya utilizaremos nuestro PLC con Siemens. Podremos simular un PLC. Esperamos. Nos pide cargar. Cargaremos todo lo que tengamos hecho. Cargar. Y que arranque el módulo cuando. Entonces, vamos a nuestra parte de objetos tecnológicos y queremos ver la cinemática, que la tracen, ver cómo se mueve nuestro servo, cómo sería. Entonces, este es nuestro servo, como podemos ver, X y Z, donde este sería nuestro eje 2 y este es nuestro eje 1, como lo describimos. Le damos aquí en las gafitas para que ahora que lo movamos eh, podremos ver cómo se está moviendo en tiempo real. ¿Y cómo lo vamos a mover? Lo vamos a mover con nuestro HMI, por supuesto. Que en nuestro HMI tenemos un menú. Este lo vamos a dejar así flotando para ver el movimiento. Tenemos nuestro menú donde tenemos botones, tenemos LEDs en este caso, por decirlo así, que nos mostrará que el eje está activo, el enable, el reset, el que nos manda a home y los movimientos. Y también tenemos pues botones para ir a las otras pantallas, porque en estas dos pantallas veremos los perfiles de velocidad y aceleración,
de ambos ejes. Entonces, nos plantamos aquí y vamos a ver nuestro HMI. Esperemos. Y no te ha conseguido. Esperemos que tarda un poquito. Ahora sí. Bueno, más de uno no necesitamos. Y aquí nos despliega nuestro HMI. Mira. Entonces, ¿qué hacemos? Enable ambos ejes. Ya podemos moverlo. Y como podemos ver, los ejes en, en esta ventana se pueden mover libremente en ambas direcciones. Mandémonos a home ambos. Home 1 manda el eje y home 2 organizándolo. ¿Por qué? Porque queremos ver el movimiento automático. Como podemos ver, el servomecanismo es capaz de realizar el movimiento automático sin ningún problema. ¿Y cómo están los perfiles de velocidad? Miren, aquí nos describe su aceleración y su velocidad. Como podemos ver, si la aceleración la dejamos simplemente lo que utilice el programa, entonces no nos permitirá ver o sea, son aceleraciones teóricamente infinitas altísimas, pero cuando realizamos el control de movimiento, podemos ver que tenemos aceleración de 100 milímetros sobre segundo al cuadrado. Y el movimiento, pues, como pueden ver, trapezoidal. Asimismo, el movimiento en el eje 2. Volvamos a ver el movimiento en el eje 2. Epa, podemos observarlo. Y entonces aquí podemos hacer muchas cosas, o sea, podemos configurar también el jerk para que no tenga estos cambios en la aceleración tan gigantescos, sino que sea más suavecito y tengamos un perfil de velocidad más controlable. Y podemos volver a movernos. Podemos volver a movernos libremente. Entonces, podemos ver que un programa que simplemente por medio de bloques tecnológicos y la gran mayoría ya prediseñados, podemos mover un servomecanismo en varios de grados de libertad y podemos hacer que este mismo realice una rutina. Imagínate. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Podemos concluir que condiciones muy difíciles, que son el control ya no solo de la velocidad de un servomecanismo, sino que también su posición, su velocidad, incluso su aceleración, mediante programación de PLC con unos simples bloques de código y definición muy estructurada, podemos realizarlo. ¿Qué se concluye? Que es importante conocer los programas de estas empresas porque son un avance de programación muy práctico. Es muy fácil, entre comillas, hacer programas que mo- movimientos tan complicados en dos ejes simplemente con bloques. Eso sería todo. Muchas gracias.